De Padua es el doctor Juan Pablo Biglione, a quien saludamos. Doctor Biglione, buenos días, ¿cómo le va? Hola, buen día para vos y para toda tu audiencia. Doctor, queríamos consultarle en primera instancia, digamos, cuál es el estado de situación actual del conflicto en el hospital. Sabemos que esta semana podría haber medidas de fuerza nuevamente en el caso de que, no haya ninguna negociación con la provincia. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, muchas gracias por tu espacio, por tu tiempo. Un par de aclaraciones por ahí en general para la sociedad. El conflicto que se inició aquí en el hospital fue a partir de los médicos de guardia. Eso siguió su curso con distintas negociaciones por parte de los médicos, exclusivamente de la guardia del hospital, pero a partir de ahí hubo una cuestión más compleja y más amplia que se extendió al resto de los trabajadores de todo el hospital de Río Cuarto, no solo el área de emergencia, sino a todas las áreas que involucran a las actividades diarias del hospital y más allá de los médicos. Tenemos personal de camilleros, enfermería, fonoaudiología, kinesio, personal administrativo. Todos están con una misma dificultad, que es la salarial, además de dificultades en lo que tiene que ver con su trabajo diario. También hay reclamos contractuales y eso se extiende a lo largo de toda la provincia. Ese es el común denominador que hay entre todos los trabajadores hospitalarios de las distintas áreas de cada hospital. Y finalmente logramos reunirnos, no en Villa María, la reunión fue en Córdoba, en el Colegio de Psicólogos. Inicialmente, es cierto, hubo una propuesta del hospital de la gente del hospital de Villa María para reunirnos allí, pero la reunión se hizo el día sábado en el Colegio de Psicólogos de la ciudad de Córdoba. Ahí nos reunimos representantes de 39 hospitales de toda la provincia, más representantes del colectivo de residentes de los hospitales públicos de la provincia de Córdoba, que también tienen sus reclamos similares. Siempre ronda a lo salarial, que está muy por debajo de la canasta básica. Y allí, se pudo hacer en esa reunión un resumen de todos los reclamos que necesitamos presentar al Ministerio de la provincia, al Ministerio de Salud. Se definieron algunas medidas de fuerza también que tienen que ver, en algunos lugares van a ser asambleas, en otros lugares están directamente de paro en forma permanente. Lo que sí hay en común es que este día miércoles va a haber un nuevo paro provincial sin realización de tareas y se eligió una comisión de delegados de todos estos hospitales, porque aquí hay una cuestión que hay que entender, que el gobierno negocia con el Sindicato de Empleados Públicos, el SEP, nuestras condiciones del equipo de salud, y la verdad que esos arreglos con ese sindicato no son reconocidos por todo el equipo de salud, por los hospitales. No hay un reconocimiento de esa representatividad. Entonces, al formar esta comisión de delegados, ya se lo presentamos a la ministra de Salud para abrir un canal de diálogo que sea verdaderamente más representativo de lo que piensa la salud en general, y es así que, pusimos a disposición estos reclamos con la ministra y estamos esperando una respuesta para poder tener una reunión personal con ella esta semana. Bien, o sea que están esperando la convocatoria del Ministerio de Salud. Y con respecto al miércoles, por allí para pasar el limpio, Río Cuarto va a ser uno de los hospitales que pare nuevamente, como ya lo hizo el miércoles de la semana pasada y el día viernes. Así es, esa es la medida que se ha consensuado entre todos los hospitales de la provincia. Y aclarar a la sociedad de que nosotros tenemos la intención de terminar lo antes posible con este nivel de conflictividad. Se resiente la salud de nuestros pacientes, la atención no es la adecuada previamente a todo este conflicto, y nosotros en realidad no solo estamos
haciendo un reclamo por lo salarial, que como te decía al principio está muy por debajo de la canasta básica. Hay trabajadores del hospital que no están llegando a fin de mes, les está costando mucho, como la mayoría de la gente, ¿no? Pero en particular la gente del hospital que tanto da por la población está haciendo este reclamo. Además, en cuanto a las condiciones laborales, lamentablemente se ha desmantelado mucho el funcionamiento de los hospitales públicos, y quienes trabajamos ahí, que estamos convencidos por la atención pública, queremos mejorar todas esas condiciones, y parte de estos reclamos es mejorar las condiciones laborales, que en definitiva redundan en mejorar la atención para toda la gente. Por eso nosotros invitamos a toda la población a que se una junto a nosotros en este reclamo, porque lo que queremos hacer es mejorar la calidad de atención general de los hospitales. Doctor Viglione, buen día. Guillermo Jeremía lo saluda, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Le quiero preguntar porque el gobierno, uno ha podido leer durante el fin de semana a través de las líneas editoriales de los medios que generalmente responden a la lógica del oficialismo, apuesta al desgaste de los médicos, de que la protesta vaya perdiendo fuerza conforme pase los días. El arreglo con los médicos que habían presentado su renuncia, que volvieron. ¿Usted cree que esa lógica puede operar o estamos en un punto de una situación que esa apuesta del gobierno provincial es en vano? No, sí, entiendo perfectamente el planteo que hace, y es una realidad. Hay mucha discursiva desde varios medios en la que se intenta de alguna forma boicotear todo este movimiento. Y hay, Guillermo, una pequeña corrección: esto no es solo un movimiento de los médicos. Los médicos es una parte más de todo un engranaje de funcionamiento general que tienen los hospitales públicos. Los médicos, por supuesto, que suelen estar a la cabeza, porque es, junto con los pacientes, el eje de funcionamiento de una institución de salud, pero esto excede al movimiento de los médicos, y hay una cuestión básica, que es lo salarial, y por más que se dilate esto en el tiempo, lo salarial es lo que define, y como lo salarial está muy por debajo de la canasta, lo que va a empezar a ocurrir en el tiempo es, si no se soluciona y no se mejoran los valores, va a haber renuncias, van a seguir las medidas de resentir el funcionamiento del hospital. Esto no se va a cortar porque ya está todo el personal de salud en un punto de insostenibilidad total de las condiciones. Entonces, la teoría del desgaste, sinceramente no creo que funcione, porque peor no se puede estar, por así decirlo. Doctor, la otra cuestión tiene que ver con que la semana pasada el diputado nacional Carlos Gutiérrez, también lo hizo la ministra de Salud, Gabriela Barabás, justifican esta situación de conflicto, este estado de malestar generalizado en los hospitales provinciales, hablando de hiperinflación, ¿no? Digamos, responsabilizando la situación inflacionaria, para ellos hiperinflacionaria, de este conflicto que se está viviendo. ¿Ustedes creen que tiene que ver con la inflación, el planteo concreto que se ha desatado primero en Río Cuarto y que hoy ya ha ganado toda la provincia, o hay otras cuestiones de fondo? No, por supuesto que la inflación en cierta y justa medida tiene su influencia en todo esto, pero es una realidad previa, la de los salarios y niveles contractuales que tenía la provincia para con sus trabajadores. En todo caso, la inflación no hace más que resaltar esas dificultades previas que ya se venían teniendo. Y también el otro día charlábamos con un médico de la salud privada, con el doctor Bocio, que obviamente estaba a favor del reclamo, se lo entendía, consideraba que era justo. Ahora, también decía que por ser médicos no podían dejar de atender, como que no estaba tan de acuerdo con las medidas de fuerza en sí. ¿Usted cree que si no hacen esto no tendrían el efecto potente, digamos, de la movilización, del reclamo? Lo de la atención a nuestros pacientes, ustedes tienen que saber que en lo íntimo del funcionamiento del hospital no se deja sin atención a ningún paciente.
las urgencias están siendo atendidas todas. Nosotros tenemos pacientes internados también, a los cuales visitamos todos los días, le hacemos su atención. Lo que se va resintiendo es la atención de consultorios externos con demoras. Aún así, en lo íntimo, les repito, hay muchos pacientes que necesitan su receta y nosotros se las hacemos. Hay casos especiales que quedaban pendientes, cuestiones de atender, entonces nosotros los recibimos especialmente a esos pacientes. La atención está garantizada. Lo que se está resintiendo es el funcionamiento normal, con los turnos programados, para las cuestiones que no son urgencias, pero los pacientes que necesitan verdaderamente y rápidamente la atención, ellos las van teniendo de parte de todos los servicios del hospital. Doctor, le agradecemos mucho este contacto, muy amable. Gracias a ustedes por el tiempo. La palabra del doctor Juan Pablo Biglione, que es el médico del Hospital San Antonio de Padua, que fue elegido junto a otros 3 trabajadores por la asamblea que se desarrolló la semana pasada, el miércoles, asamblea en el marco de un paro total de actividades, como representantes para dialogar con los otros hospitales y establecer una agenda común de reclamo. 39 hospitales estuvieron en esta reunión del fin de semana, donde bueno, se acordó un paro total de actividades nuevamente para el miércoles y que sean tenidos en cuenta ellos al momento de discutir mejores condiciones laborales y salariales. Recordemos que la provincia la semana pasada cerró un acuerdo con el CEP, pero claro, ellos dicen, nosotros no nos sentimos representados por el CEP, por lo tanto el acuerdo no vale. No descomprime, digamos. Apuesta al desgaste de los equipos de salud y a la competencia con la atención del Mundial, con lo cual en la agenda una y otra cosa no es que se autoexcluyen, sino que compiten. Y es muy posible que si hay un buen resultado, Argentina vive una euforia, bueno, como sea. Con todos los temas, ¿no? Con todos los temas, pero además esta idea de que porque hay otro tema que es más importante, oculta o hace desaparecer ese tema, se alimenta en la misma lógica de creer que porque hay 3 o 4 medios controlados periodísticamente con la pauta, la realidad ya desapareció. Y está visto que no es así. Lo que sí pone frente a un desafío a los propios empleados de los hospitales, ¿no? De si creen en la fuerza de sus convicciones y en el fundamento del reclamo, poder continuar haciéndolo. Veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Porque las lógicas de la política se alimentan en esto. Especulan sobre tu propia necesidad y a veces tu propia necesidad está ligada con el cansancio, porque además tienen que trabajar, tienen una vida, tienen otros trabajos. Bueno, hay muchos elementos que entran en consideración. Ahora, la respuesta directa y clarita a la provincia, ¿no? Este reclamo, esta situación, viene de antes, digamos, de tener una situación inflacionaria importante. Bueno, la hiperinflación a mí ya me parece hasta irresponsable, Gutiérrez, pero bueno, lo tendrá que aclarar él. No es de Gutiérrez, o sea, no lo estoy defendiendo de Gutiérrez, lo dijo primero Barbás, es una orden que bajó, digamos que es culpa de la hiperinflación, ¿no? Claro. Que solo golpea, parece ser, a los empleados públicos cordobeses. Sí. Y que está solo en este territorio, porque el argumento tiene. Ahora, si en los medios condescendientes con el gobierno, para no utilizar palabras hirientes, se alimenta esa lógica, y el gobierno dice, ¿vieron? Teníamos razón nosotros. Y hubo muchos medios que yo leí el fin de semana que lo justificaban, dicen, bueno, el proceso inflacionario, si bien el problema estaba, es porque ahora hay mucha inflación. No, porque ¿por qué pasa solo en Córdoba? Claro. Y no pasa en otros lugares. Creo que lo decía Nicolás, era el que decía, che, bueno, pero para la obra pública, que se jacta el caretismo, che, para la obra pública no hay inflación. Bueno, en fin, preguntas. Así son las cosas, con ciencia y verdad.